sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Evidentemente hemos visto a lo largo de estos años cómo Taekook tiene esta manía de tener hasta el más mínimo contacto físico. Y esto lo digo por los incontables momentos en los que parecía que sus cuerpos fueran completos imanes, buscándose de la manera más inconsciente que puede haber. Por lo que finalmente me animé a hacer este video, gracias a que muchos me dijeron que les gustaría ver esta colección de momentos que usualmente iba a formar parte de otro video. Pero habiendo visto el material tan extenso que tengo para crear algo que quizá resulte largo, decidí que sería mejor dedicar tiempo a esto. Honestamente puede que me falten momentos que no vaya a poner aquí, pero graciosamente cada que entro a Twitter o a TikTok siempre me aparecen más y tengo la necesidad de guardarlos para seguir agregando. Por lo que si termino este video al final de todo y siguen saliendo más momentos, haré una segunda parte al respecto. Porque de verdad no miento cuando digo que Taekook en cada oportunidad que tiene sus cuerpos permanecen lo más unido posible. Y es demasiado enternecedor cómo sin dudar algunas se apoyan mutuamente en cualquier situación. Como por ejemplo en uno de los episodios de Run, justo cuando estaban por despedirse, por alguna razón Jungkook caminó hacia Taehyun y se paró delante de él, como si no hubiese el suficiente espacio entre Taehyun y Jimin para ponerse. Él pensó que sería bueno pegarse a Taehyun y esto no pudo hacer más que medio sonreír, sosteniéndolo de los hombros para hacerlo a un lado, aunque en contra de lo que creía en ese momento. Taehyun no lo apartó del todo, puesto que lo vimos quedándose finalmente juntos, sin nada de espacio como los demás. Quizá es necesidad o simple inercia, pero no es la primera vez que buscan este tipo de contacto físico en cualquier momento. Incluso cuando Taehyun trató de persuadirlo para que le hiciera de comer y no dejó de colgarse en su espalda todo el tiempo que a Jungkook le tomó buscar lo que necesitaría para cocinar, era como si estuvieran haciendo eso de la manera más cotidiana del día a día. Y es tan íntimo verlos buscar el momento perfecto para acercarse, como si fuera insoportable el obligarse a mantenerse lejos solo porque existen las cámaras de por medio. Justo como pasó en uno de los lives que Hobi, Jimin y Taekook hicieron hace unos meses atrás. Incluso cuando hubiesen más sillas para sentarse, estos dos siempre buscarán sentarse en el otro. Y esto lo podemos confirmar por uno de los momentos en los que Bangtan grabó el opening de In The Soup. Y a pesar de que había una silla desocupada en la habitación, Taehyun fue directamente a sentarse sobre Jungkook, porque claro, es más cómodo ahí que en una silla común. Y Jungkook, con el mismo pensamiento de no sentarse en todo el espacio que había en el escenario en uno de sus conciertos en Las Vegas, se sentó sobre Taehyun simplemente porque se veía más cómodo que estar en un duro y frío metal que probablemente ensuciaría su vestimenta, y no porque quería saciar su necesidad de contacto. Honestamente, ahora que estoy haciendo este video, puedo notar que Jungkook es quien más busca a Taehyun por esta razón. Incluso en una de las conferencias donde se giró a Taehyun solo para confirmar que estaba ahí, y luego lo podemos ver buscando la manera de apartar a Jonggi, únicamente para ponerse al lado de Taehyun, aun cuando falla en su intento, es demasiado lindo. Sobre todo por cómo sonríe poco después cuando logra persuadir a Jonggi y logra estar al lado de Tae con una pequeña sonrisa. Incluso porque ahí mismo Jonggi vuelve a ponerse a un lado de Tae y Jungkook intenta esta vez apartar a Taehyun para ponerse en medio mientras lo toma por la cintura, y Taehyun al final le indica que se quede a su costado, como para que se quede quieto, mirándolo de reojo todo el tiempo hasta que Taehyun le susurra al oído, e incluso tiempo después vemos a Jungkook dirigiéndose al baño con Taehyun siguiéndolo por detrás. Y lo que me da aún más curiosidad es cómo Jimin los mira confundidos señalando a dónde deberían de ir. Y por si no ha quedado claro, literalmente podemos ver cómo los demás chicos mantienen algún tipo de espacio entre ellos, a pesar de lo acostumbrados que están entre sí. Taekook por alguna razón son los únicos que en este video tienen el más mínimo espacio. Incluso porque Taehyun apoya su cabeza en el hombro de Jungkook y se mantiene así durante un largo rato. Así como lo mencioné en un inicio, Taekook a pesar de los años mantiene este ritmo auténtico de demostrar lo cercano que son al invadir el espacio del otro. Y lo podemos ver incluso en la actualidad y el reciente festa de este año, donde todos estaban en sillas lejanas y los únicos que parecían estar sobre el otro era Taekook, por cómo sus hombros se mantuvieron pegados y lo especial que era Taehyun al acercarlo más, subiendo su pierna y queriendo algún tipo de contacto entre ambos.
Fue demasiado bueno, sobre todo por lo natural que parece este tipo de cosas. Y ni siquiera lo digo por momentos del pasado o algunos que hemos tenido en la actualidad. Lo afirmo porque a pesar de que muchos crean que eso no significa nada, podemos estar aquí, presentes de que Taekook da este tipo de contacto físico incluso para darse ánimos o seguridad por cualquier cosa que hagan, como lo fue el presentarse en la Casa Blanca. Sabíamos que estaban nerviosos por hablar en la conferencia sobre todo el racismo y la xenofobia que hay en contra de los asiáticos. Sabíamos y vimos cómo se mantuvieron más cerca de lo habitual porque no es la primera vez que lo hacen para hacerse saber entre sí, que estarán ahí dándose apoyo moral antes de siquiera hablar. Una de las cosas que más me ha causado ternura, pero sobre todo risa, es que en el siguiente clip vemos en primera instancia a Taekook lejos del otro mientras intentan explicar las reglas del juego. Jungkook, al no soportarlo más, se escabulle cuando todos están concentrados en la cámara. Mas llama la atención cuando Hobi lo apunta y Namjoon le niega el paso al otro lado, frustrando su obvio objetivo, y acto seguido lo vemos regresar a su lugar inicial. Lo que me hizo recordar a uno de los runs donde en un inicio y detrás de cámaras antes de la grabación oficial se distribuyeron los asientos a los que llegarían de forma ordenada. Podemos ver cómo a Hobi le toca la silla que está a un lado de Taehyun. En ningún momento se dijo que esto se debía cambiar, ni se permitió un intercambio de sillas durante el detrás de cámara, puesto que previamente se les dijo en qué lugar irían. Pero durante la grabación que subieron a V-Live, la distribución fue totalmente diferente a lo planeado, y fue únicamente por una persona que se dijo a sí mismo dónde se sentaría, importándole poco si ya estaba todo establecido. Pues como dije hace un momento, nadie sabía que a Jungkook se le metería la necesidad de estar cerca de Taehyun, puesto que cuando Jungkook desvía su camino al objetivo principal, Hoseok también va a donde le dijeron que debía sentarse, y terminó por correr al lugar que le correspondía a Jungkook del otro lado de la mesa. Incluso más sospechoso que Taehyun dijera en voz alta que quien no escogiera la sopa de frijoles que él también elegiría para formar un equipo, no volvería a hablarle. Jungkook al segundo siguiente escogió precisamente esa comida, únicamente porque quería formar una pareja con Taehyun de algún modo para poder seguir cerca de él. Lo que fue casi similar a la vez que en In The Soup, Jungkook se detuvo de sentarse en la mesa solo porque vio que Taehyun se sentaría del otro lado de la misma, y no dudó ni un segundo en caminar hasta ahí solamente para sentarse a su lado. Así como mencioné, Jungkook es quien busca más este tipo de cercanía en cualquier momento. Incluso en este clip donde se giró a Taehyun y notó lo lejos que se encontraba, por lo que él mismo se acercó y Taehyun disimuló en acomodarse, y al final ambos terminaron sumamente juntos, como habitualmente están en diferentes situaciones. Y un claro ejemplo de eso fue en otro episodio de Run cuando Jungkook se sentó en el borde de la ventana mientras los demás se hacían las fotos del recuerdo, y Taehyun se acercó rápidamente a él sin dejar espacio alguno entre los dos. O cuando Taehyun halló lugar en una silla lejos del grupo, y Jungkook lo vio a la distancia, por lo que no dudó en abandonar su asiento, solamente para hacerle compañía, a una distancia de los demás. Y recuerda en el live que Jin hizo para su cumpleaños e invitó al resto de Bangtan. Cuando Taehyun llegó, Jungkook lo recibió rápidamente, y luego de haber hablado y felicitado al cumpleañero, podemos ver el poco espacio habitual de Taekook, y después agarraditos de la mano. Es el mejor concepto que pueda haber, incluso porque al final ambos se quedan unos segundos más con las manos entrelazadas, cuando Jimin suelta la de Taehyun luego de perder un juego entre ellos. Incluso si buscas en Google pareja sin espacio, te aparecerá automáticamente a Taekook y los videos y fotos donde no tienen el más mínimo de espacio personal que una persona común quiere tener. Taekook no conoce esa palabra en lo absoluto. Y ni siquiera lo digo por incontables videos que aparecen mientras hago este video. Lo digo porque incluso cuando la cámara no está enfocada en ellos, por alguna razón buscan esta cercanía aun si pareciera que no pueden caminar tan pegados. Taekook siempre encuentra esta manera de no dejar algo entre los dos, y me fascina poder hacer este video, para dejar en claro que aunque muchos piensen que Taekook se está alejando debido a que están haciendo actividades diferentes y lo reciente de Taehyun en París, Jungkook colaborando y asistiendo a conciertos de sus amigos,
ellos seguirán juntos a pesar de lo que muchos digan. Pues sin dudar alguna, verlos tomar la iniciativa de tocarse hasta el más mínimo cabello es una forma de hacerse sentir ahí, porque podrían pasar años incluso cuando se dijo que habían terminado. Por alguna razón, ellos jamás dejaron de acercarse y honestamente me hace sentir bien saber que aunque las cámaras no están al pendiente de lo que hagan, podemos verlos estar juntos, sin necesidad de que todos se den cuenta de ello, y eso por supuesto lo hace más especial, porque Jungkook no mintió cuando dijo que su relación con Taehyung no es para las cámaras y eso definitivamente no hay nadie que pueda discutirlo, aun si no lo quieran admitir. Sobre todo porque Taehyung mismo ha dicho que Jungkook no puede vivir sin él, y en ambas ocasiones lo vemos sentirse orgulloso de admitir en voz alta que Jungkook no puede alejarse de él, lo que claramente afirma este video. Pues cuando Taehyung hizo un episodio con uno de sus amigos, Jungkook no dejó de llamarlo para preguntar por su llegada, lo que sería hasta las 3 de la mañana o cuando en uno de los rounds Jungkook se quedó más que los demás porque ya habían ganado y lo primero que Jungkook preguntó cuando se dio cuenta que era el último que quedaba era si V ya se había ido también, casi sorprendido porque no lo había esperado a él. Incluso en uno de sus viajes en Bon Voyage, Jungkook preguntó por Taehyung, quien estaba en la caravana porque no se sentía bien. Jungkook, al saber que se encontraba durmiendo, no dudó en ir a ver cómo estaba con Jin siguiéndolo por detrás. Luego JK entró a la habitación de la caravana donde estaba Taehyung y lo más sospechoso de todo es que solo Jimin y Jin salen a reunirse con los demás. Pero Jungkook no vuelve a aparecer después de eso. Y por supuesto, desde tiempos memorables, vemos a Jungkook buscando su lugar seguro. Así como lo mencioné en uno de mis videos anteriores, puesto que este video es el claro ejemplo de cuánto a Jungkook le gusta estar a su lado. Y quizá pueda ser independiente ahora, pero no deja de ser el niño mimado que siempre buscaba su Hyun. Pero también como los chicos que hacen cosas que no tienen explicación, así como cuando comenzaron a dejar la mano sobre sus muslos en ese espacio tan reducido. No es de todo como invadir el espacio personal del otro porque Jin y Namjoon estaban en el mismo sillón, y se nota lo apretado que es, pero quise agregarlo porque necesito una explicación no gay. Y finalmente, uno de los momentos que más me gustan de Taekook y su manera de estar siempre juntos es quizá la vez que Taehyung fue por cuenta propia a dormir con Jungkook. Literalmente se despertó e hizo todo el recorrido de la casa principal y el patio para llegar a la cabaña donde Jungkook se quedaba en In The Soup. Y tal vez así de cotidiano para ellos dormir abrazados y demasiado pegados. Pero Jungkook ni siquiera hizo el amago de levantarse e incluso se giró para hacer la cuchara pequeña de Taehyung mientras se acomodaba más e incluso moviendo la sábana, solamente para tenerlo pegado a su pecho antes de que Hobi llegara a despertarlos. Demasiado cotidiano para mi propio bien. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video sobre lo peculiar que es Taekook en cuanto a espacio se habla. Y realmente al día que termino este video aún siguen apareciendo más momentos sobre este tipo de temática y si ustedes me dicen, entonces haré una segunda parte, porque de verdad hay diversos videos del mismo tema. También quería decirles que no sé realmente cuándo vaya a subir este video y si Hobi ya publicó su video el 1 de julio. Pero quiero comentar que espero puedan apoyar y realizar correctamente sus streams para los charts y vistas del nuevo álbum de J-Hope. Sé que este canal se trata de Taekook, pero igual quería mostrar mi auténtico apoyo y emoción por este nuevo proyecto. Realmente creí que el segundo capítulo de BTS me haría llorar, pero ni siquiera puedo pensar en eso por todo el contenido y novedades que está saliendo últimamente, desde que anunciaron el comienzo de su nueva etapa. Tuvimos a Taehyung en el evento de Celine, la colaboración de Jungkook con Charlie y he recibido demasiados comentarios diciendo que hable sobre que Taehyung fue a París con su mejor amigo Bogum y el posible silencio que Jungkook hizo luego de eso, pero realmente no tengo demasiado que decir. Sé que el tema de Bogum y Jungkook es para mantener la mente con diversas teorías, pero hasta el momento no hemos tenido algo que me haga hablar sobre ello, más lo que todos sabemos sobre aquel tema. Aunque si algunos son nuevos en cuanto al ship y no conocen lo que sucede entre Bogum, Taehyung y Jungkook, déjenme saberlo en los comentarios y yo con gusto haré un video hablando sobre la teoría del triángulo amoroso en Taekook. Pero en fin, muchas gracias por ver hasta aquí. Dependiendo de cuándo se suba este video, espero que aún sigan o vayan a apoyar todos los proyectos que se nos vienen encima.
Mantengan la organización y no se olviden de ninguno de los chicos. Dependiendo de alguna actualización de Taekook, se los traeré en cuanto antes. Y si no, pueden dejarme sus solicitudes de videos que quisieran en el canal y estaré realizándolos. Y nos veremos en una próxima actualización. Adiós. I know it's been troublesome, but seemingly I'm just drawn to you.